Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Alexander von Humboldt y les vamos a dar la cátedra de fisiopatología del edema. El edema se define como la inflamación palpable producida por la expansión del volumen del líquido intersticial. Como podemos observar acá, se dice que edema ostensible es cuando es de 2 a 5 litros. Cuando es un edema exagerado es de 10 a 12 litros. Los mecanismos fisiológicos que contribuyen a la formación de edema abarcan factores que aumentan la presión de filtración capilar, disminuyen la presión osmótica coloidal capilar e incrementan la permeabilidad capilar o producen la obstrucción del flujo linfático. Bueno, mi nombre es Jennifer Carolina Marín, estudiante de medicina de la UNO. Según Starling, existen dos fuerzas que tienen mucho que ver con lo de la fisiopatología del edema. Estas dos fuerzas es la fuerza hidrostática y la fuerza oncótica. La fuerza hidrostática es, por decirlo así, un sinónimo de filtración, y la oncótica un sinónimo de reabsorción. Si estamos hablando de fuerza hidrostática, estamos hablando de la fuerza de filtración, y si estamos hablando de fuerza oncótica, estamos hablando de la fuerza de reabsorción. La filtración se da predominantemente en las arteriolas y la oncótica en las vénulas. Entonces habla también Starling sobre una fracción neta de filtración y absorción capilar. En cuanto a las arteriolas es de más 8. Este número sale de una operación matemática que se hace de sumar la fuerza hidrostática y oncótica de las arteriolas y la fuerza hidrostática y oncótica de las vénulas. Entonces, en cuanto a las vénulas es de menos 8 y en cuanto a las arteriolas es de más 8. Starling habla sobre las causas del edema y las divide en 4. Entonces, la primera es el incremento de la presión hidrostática o la filtración, como ya lo explicamos, sanguínea. Entonces, ¿esta causa de qué se trata? Es cuando la presión, o sea, la filtración en las arteriolas, porque si estamos hablando de filtración, estamos hablando de arteriolas, cuando las arteriolas están haciendo una filtración exagerada hacia el espacio intersticial, por ende va a ocurrir un edema. La otra causa es la disminución de la presión oncótica. Entonces ahí ya estamos hablando a nivel de las vénulas. Entonces, ¿qué va a pasar? En las vénulas se va a ver una disminución del drenaje que ellas deben de hacer, de esa reabsorción, y por ende van a quedar muchas partículas en el espacio intersticial. El otro es el aumento de la permeabilidad capilar. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando en las quemaduras. Bueno, en el caso de las quemaduras, cuando ocurre esto, hay por decirlo así, una liberación de algunas hormonas que van a producir una vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación, entonces, por ejemplo, esos capilares fenestrados lo que van a hacer es dejar pasar muchas moléculas al espacio intersticial y moléculas grandes, por ejemplo, algunas proteínas. Entonces, todas esas proteínas, esas partículas que se dejaron pasar a causa de esa vasodilatación van a quedar en ese espacio intersticial, haciendo que haya un edema, y además de esto, la persona se vea con una disminución proteínica y por ende causar una desnutrición. Y la última es la obstrucción linfática, la última causa, por una obstrucción linfática. ¿Y esto por qué? ¿O cuál es su mecanismo? Cuando los ganglios se agrandan, eso puede producir un edema. O cuando los vasos linfáticos, en ellos hay una obstrucción o una compresión, entonces como ya sabemos que ellos son los que drenan todas esas partículas que quedaron en el espacio intersticial, entonces ¿qué va a pasar cuando hay una compresión o una obstrucción? Ellos no van a poder cumplir su función y por ende el espacio intersticial va a quedar con las partículas que ya vienen de las anteriores. Bueno, mi nombre es María Pablo. El edema tiene 5 formas de expresión. Las primeras serían las petáqueas, que son hemorragias puntiformes
como la cabeza de un alfiler. Estas son rojas, son indoloras y no se borran con la digitopresión. Estas hemorragias no forman un relieve sobre la piel ni la mucosa. Bueno, la segunda forma de expresión sería la quismosis. La quismosis son hemorragias cutáneas, son más extensas y son de contornos irregulares. Las vemos acá. La tercera forma de expresión son los hematomas, que es la acumulación de sangre a nivel subcutáneo. Estas son fluctuantes, son bien delimitadas y pueden estar a nivel profundo, por ejemplo a nivel peritoneal o intramuscular. La presencia de los hematomas es característica de coagulopatías. Bueno, otra forma de expresión son las hemorragias mucosas. Las hemorragias mucosas hacen referencia, por ejemplo, a la crixasis, que sería sangrado nasal, las gingivorragias, que sería el sangrado en las encías, las hemorragias conjuntivales, que es el sangrado en la conjuntiva, la hematuria, que es el sangrado en la orina, la hematemesis, que la hematemesis es presencia de sangre pues en el vómito. Las melenas y la enterorragia es presencia de sangre en las heces, pero la diferencia de las melenas y la enterorragia es que las melenas es sangre negra y las heces son viscosas y son malolientes, mientras que en la enterorragia la sangre es más fresca y es roja. Y la genitorragia, que es la presencia pues de sangre en los genitales. Bueno, otra forma de expresión serían las hemorragias serosas, que esta, a diferencia de las otras, es patológica. Y pues estas hemorragias serosas serían a nivel peritoneal, meningia, articular y pleural. Y la presencia de más hemorragias en distintas ubicaciones es seguro pues que es patológico. Bueno, mi nombre es Camila Andrea Galindo Vélez, soy estudiante de la Universidad Alexander von Humboldt. Ahora vamos a ver cómo vamos a identificar un edema. El edema se identifica más que todo en la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis consiste en una conversación que hay entre el médico y el paciente, durante la cual el médico realizará una serie de preguntas sobre la historia clínica, los hábitos de vida y los antecedentes familiares con el fin de llegar a un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que va a preguntar el médico más que todo? La aparición del edema, cómo apareció, respuesta ante la temperatura y si disminuye con la posición del cúbito dorsal. Va a preguntar el tipo de edema, si es inflamatorio o no inflamatorio. La localización, si es en una sola zona, si escoge varias zonas como anasarca. ¿Qué es la anasarca? Es un término médico que describe una forma de edema o acumulación de líquidos en generalidad. Entonces, como les decía, bueno, ahora mi compañero les va a explicar los tipos de inflamación. El médico también va a seguir explorando o investigándole al paciente la intensidad del edema, es decir, la magnitud en la que está el edema, la evolución, si fue un edema espontáneo o un edema por medicamentos y fenómenos acompañantes, es decir, como buscando la causa o el por qué se ocurrió este edema. Bueno, ahora vamos a hablar del examen físico, que es otro tipo de método que se utiliza para detectar la enfermedad o qué tipo de edema tiene, cuál fue la causa, en fin. Tenemos el examen físico. ¿Qué es el examen físico? Es la exploración que se practica a toda persona con el fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad. El examen físico consiste en 4 pasos, por decirlo así, que es la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Cuando hablamos de la inspección, estamos abordando a través de la visión al paciente. Cuando estamos hablando de la palpación, sentimos el cuerpo con los dedos y las manos del paciente, Cuando hablamos de la auscultación, a través del estetoscopio escuchamos los ruidos cardíacos y respiratorios. Y por último vamos a hablar sobre la percusión, que es producir sonidos, generalmente dando golpes suaves en áreas específicas del cuerpo.
¿Con qué fin hacemos el examen físico? Con el fin de detectar la enfermedad. Es decir, en el edema se aprecia tumefacción en la región afectada. También nos podemos dar cuenta que el edema reciente está en la piel, se encuentra brillante, lisa, sensible ante la presión. Hay muchas veces se pueden aparecer estrías y el edema es demasiado abundante. Cuando el edema se mantiene en el tiempo, lleva mucho tiempo el edema, la piel se reseca y también puede descamarse. Y si el edema si en el examen físico nos damos cuenta que el edema es inveterado, es decir, que lleva mucho tiempo, que es prácticamente viejo, las partes blancas se paquidermizan, es decir, que se les empieza a engrosar la piel. Y también se hiperpigmenta con el tiempo. Listo, entonces esa fue la cátedra de fisiopatología del edema. Muchas gracias y esperamos de que haya quedado claro